Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Blanco Calderón. El día de hoy quiero hablarles sobre la novela El misterio de Salem Slot de el grandísimo Stephen King. Se trata de la segunda novela que he leído del maestro del terror y por supuesto voy a comentarla el día de hoy con ustedes. Se trata de la segunda novela publicada por Stephen King. Fue publicada el 17 de octubre de 1975 por el sello Doubleday. Hay que aclarar que aunque esta fue la segunda novela publicada por Stephen King, no es en estricto orden la segunda escrita por él. Como él lo explica en su libro Mientras escribo, sus primeras tres novelas fueron Rabia, La larga marcha y El fugitivo, todas ellas escritas antes incluso de Carrie, que terminó siendo la primera novela publicada por el autor, su gran debut. Como comenté en un video anterior dedicado a Carrie de Stephen King, allí hablaba de lo mucho que me había gustado la novela. Yo venía marcado especialmente por las adaptaciones cinematográficas de las novelas de Stephen King y decidí empezar a leer toda su novelística por el principio, por Carrie, y me gustó muchísimo. Pero sí señalé algunos reparos con respecto a la historia, sobre todo en lo que correspondía el último tercio de la trama y con lo que es la gran escena final de la novela, que yo insistía e insisto todavía que en la película de Brian De Palma se potencia o se aprovecha mucho mejor. Ahora bien, El misterio de Salem Slot, su segunda novela publicada en el año 75, es absolutamente brillante. Creo que se trata de una grandísima novela, pero no únicamente una novela en el género del terror o una novela de Stephen King con ese tonito un poco condescendiente. No, es una gran novela donde la pongas en cualquier estante de cualquier librería. Ahora quiero contarles el argumento. El misterio de Salem Slot cuenta la historia de un escritor llamado Ben Mears que ha regresado al pueblo de Salem Slot, donde vivió durante su infancia 4 años, para alquilar una casa tétrica, una casa de fantasmas, una casa terrible, la casa de los Martens, donde él a los 9 años vivió una experiencia traumática. Ya convertido en un adulto y en un escritor de cierto éxito, ha decidido regresar al pueblo, alquilar la casa de sus temores para sentarse allí a escribir la novela de su infancia en el pueblo de Salem Slot. Ese es el disparador de la anécdota. Lo que sucede es que Ben Mears, cuando llega a Salem Slot, se da cuenta de que ya alguien ha alquilado la casa de los Martens, la casa tétrica de los Martens, y ha sido alquilada por un sujeto muy extraño, muy misterioso. Con la llegada de este sujeto misterioso y el regreso de Ben Mears a Salem Slot, empieza a desarrollarse propiamente la trama, es decir, empiezan a pasar una cantidad de cosas muy extrañas en el pueblo. ¿Cuáles son, creo yo, en líneas generales las principales virtudes de este libro? O sea, creo que en El misterio de Salem Slot, Stephen King entra de lleno en la corriente de la literatura de terror. Es decir, esto es una novela que logra transmitir la intriga, el terror, la expectación, la angustia de una manera muy vivencial. En distintos momentos de la novela prácticamente me asusté, me aceleré un poco porque va generando un clima verdaderamente terrorífico, y aquí creo que incluso mucho más que en Carrie, Stephen King da muestras de su verdadero talento. Otro elemento que me pareció de una maestría absoluta es el modo en que Stephen King construye una visión periscópica del pueblo de Salem Slot, apoyado también en una multiplicidad de puntos de vista. Hay unos capítulos donde el narrador va desplazándose como las agujas de un reloj a lo largo del día y va mostrando las distintas facetas del pueblo con sus distintos personajes, cada uno arrastrando sus propias miserias.
un poco la manera de lo que lo hace el mismo Juan Rulfo en Pedro Páramo con Comala. Bueno, aquí en Silent Slot Stephen King hace eso mismo y da cuenta de unos 20 o 30 personajes, cada uno con su biografía y su individualidad. Es sencillamente impresionante esta especie de movimiento mayúsculo de cámara que hace a lo largo y ancho del pueblo. Otro elemento que me impresionó y que yo creo que es una marca de la gran literatura es lo que en teoría literaria llamaríamos la dimensión metaficcional. ¿Qué quiero decir con esto? Me refiero a ese tipo de novelas que tienen una conciencia de que están contando una historia, de que es una historia que necesariamente tiene que dialogar con la tradición que la precede. Porque cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que sucede en Salem Slot? Básicamente el misterio de Salem Slot es una novela de vampiros, pero no es una novela de vampiros escrita como si no estuviésemos al momento de la escritura en los años 70 del siglo XX. Es decir, es una novela de vampiros con la conciencia del impacto de Drácula y de toda la literatura y la iconografía vampiresca que han tenido en la cultura en las décadas anteriores. Es decir, es una novela consciente de su condición de artefacto y es una novela consciente de que para cortar en esta época una historia de vampiros hay que luchar contra la incredulidad, contra la inverosimilitud que puede suponer este tipo de historia. Entonces, es verdaderamente un placer leer una novela que trata de vampiros, pero que a partir de cierto momento la novela empieza a narrar entre los personajes del pueblo su propia dificultad de articularse como relato, porque los personajes les cuesta creer que existan los vampiros. Esa incorporación de esa conciencia de incredulidad le da un toque absolutamente moderno a esta novela. Otra cosa que me gustó muchísimo es el modo en que dialoga con el universo narrativo y técnico de Stephen King y que tiene que ver mucho con el método que estoy siguiendo para leerla. Me he propuesto nada más y nada menos que leer todas las novelas de Stephen King en el orden cronológico de su publicación. Por lo tanto, mi lectura va avanzando con cada novela que iré leyendo y no me quiero proyectar mucho ni adelantar mucho hacia obras posteriores que conozco o por adaptaciones cinematográficas o por referencias. Pero es inevitable ver cómo en El misterio de Salem Slot se recogen muchas de las cosas que ya están presentes en Carrie y se anuncian también otros elementos narrativos y novelescos que van a aparecer en sus ficciones posteriores. Por ejemplo, Salem Slot repite un tema que ya aparece en Carrie, sobre todo en el final de Carrie, que es la vinculación entre la idea del pueblo donde suceden las acciones y el fuego. Carrie, como recordarán, el personaje incendia todo el pueblo o la ciudad. En esta novela se inicia con el recuerdo de un grandísimo incendio que en el año 1951 acabó prácticamente con el pueblo de Salem Slot. Y ese incendio va a estar también presente, dándole una circularidad al relato hacia el final de la novela. El otro elemento que también aparece aquí y que había aparecido previamente en Carrie y que va a aparecer en otras ficciones de Stephen King es la presencia del niño héroe que tiene poderes. En Carrie eran poderes telequinéticos. En el caso de El misterio de Salem Slot tenemos un personaje como Mark que no es que tiene poderes sobrenaturales, pero sí es muy inteligente y muy valiente. Otro elemento interesante que vi en la novela es un asomo de la trama de la epidemia. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la novela, a medida que el vampirismo se va extendiendo dentro del pueblo, se ve narrado y experimentado por sus víctimas como una especie de epidemia muy particular, como una especie de gripe muy extraña que abate a todos los habitantes del pueblo, ¿no? Y esto, por supuesto, anticipa, por ejemplo, lo que va a ser la trama de la novela Apocalipsis, que publicó algunos años después. Lo que quizás creo que sea de las cosas más valiosas del misterio de Salem Slot es la interesantísima reflexión que se hace sobre el mal.
sobre la dificultad de entender el mal en una época moderna donde ya empiezan a quedar atrás los grandes conflictos bélicos y ya ni siquiera estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, sino de la Guerra de Vietnam. Es muy importante el papel que las secuelas que la Guerra de Vietnam dejan los personajes de Stephen King de estas primeras novelas de los años 70. Y hay aquí un personaje que se llama el padre Callahan, que es maravilloso. Es un padre sacerdote alcohólico, y ahí hay otro elemento de la historia y de la literatura de Stephen King que también se anuncia, que vive una crisis de fe, entre otras cosas porque la propia experiencia del mal parece haberse diluido en sus formas muy cotidianas. Entonces, son estos parte de los rasgos de esta novela que, insisto, me sorprendió, me aterrorizó, me conmovió, subrayé párrafos. Allí da cuenta de la enorme conciencia de los recursos de Stephen King como escritor, del enorme abanico de referencias literarias y cinematográficas y culturales y musicales que hay en sus libros, y me da una gran motivación para ver si logro cumplir con esta especie de Stephen King Challenge, donde me he propuesto leer todas sus novelas y en el orden de su aparición. Como siempre, si me has acompañado hasta este punto del video, te lo agradezco muchísimo. Por favor, recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y si te gustó el video, dale like. Recuerda que me puedes ver por YouTube, pero estos programas van a estar también disponibles en formato podcast en mi cuenta en Spotify, que lleva mi nombre, Rodrigo Blanco Calderón. Bueno, hasta la próxima.